Bueno, casi voy a empezar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David Patiño Vilas, vengo de la Universidad de Vigo y bueno, básicamente voy a presentar en esta pequeña charla un proyecto que tenemos en marcha desde el 2021, que se llama Proyecto Avia Energy. Vale, entonces os voy a contar un poquillo de qué va. Es un proyecto centrado pues en la utilización de residuos del sector avícola para la producción de energía. Entonces, bueno, simplemente haré una pequeña introducción del proyecto. Os presentaré también un poco el grupo para que veáis un poco cómo encajamos nosotros y qué parte aportamos a este proyecto y qué parte aportan otros socios, y sobre todo justificar un poco el interés del proyecto dentro del sector energético, ¿no? De qué manera puede contribuir o esperamos que pueda contribuir, ¿no? Entonces, la introducción, bueno, básicamente un poco lo que sería el resumen del proyecto es lo que tenéis ahí. Es un proyecto en el que están involucradas diferentes empresas y grupos de investigación de diferentes comunidades autónomas de España. Y la finalidad es tratar de promover un uso más eficiente de los recursos, diría recursos más que recursos, de los residuos del sector avícola, ¿no? Tratar de hacer un aprovechamiento de ese residuo que se genera en las granjas, tanto de pollos de engorde como de gallinas ponedoras y demás, para darle una valorización energética a ese residuo, ¿vale? Que, bueno, por cuestiones medioambientales y económicas, hoy día pues realmente les genera un coste económico al propio empresario, ¿no? Entonces, lo que se va a aprovechar son a tratar de valorizar las deyecciones generadas en las explotaciones, ¿vale? Entonces, esto es un poco el mapa de socios, ¿no?, que están involucrados en el proyecto. Un proyecto que está coordinado por Energy Lab y FEUGA, y en el que participamos pues como grupo de investigación la Universidad de Vigo y en concreto mi grupo, que es el Grupo de Tecnología Energética, y también hay un centro de investigación, participa el CSIC con uno de sus centros de Murcia, que son especialistas en edafología, ¿no?, en el estudio que veremos después del uso del residuo como abono o como posible abono para uso agronómico. Y después hay varias empresas que son las empresas interesadas en la valorización del residuo, como son la José Antonio García, que es una empresa avícola, y Avícola del Charcón, que es una empresa de Soria. Y por último, una empresa que es la encargada de desarrollar la parte mecánica, la parte de la caldera, en la que vamos a intentar valorizar ese residuo, que es de Maux, es una empresa de Coruña, ¿vale? Entonces, ya centrando un poquito en nuestra experiencia, ¿vale? Yo os decía que vengo de la Universidad de Vigo, soy investigador del Grupo de Tecnología Energética. Es un grupo bastante grande que nos dedicamos un poco pues, bueno, a todo el uso al análisis de sistemas energéticos. Tenemos diferentes vertientes, como os enseñaré ahora. Bueno, somos un grupo cerca de 15 profesores, y entre investigadores, investigadores predoctorales, postdoctorales y demás, pues en torno a 30 personas. Es un grupo de referencia competitiva de la Xunta de Galicia, y básicamente nuestras líneas de trabajo son estas que tenéis por aquí, ¿no? Una parte muy importante y con la que nació de hecho el grupo es la línea de investigación de combustión de biomasa, y por eso directamente es la vinculación directa con este proyecto, ¿vale? Tenemos bastante experiencia tanto en el desarrollo de sistemas de combustión a nivel doméstico o industrial, tanto desde el punto de vista experimental, es decir, construcción y puesta en marcha de instalaciones, como su estudio desde el punto de vista un poco más teórico, de análisis de modelado y de estudios CFD para optimizar esos elementos, ¿no? Luego, pues bueno, al final en tema de investigación también muchas veces se hace un poco lo que las empresas necesitan, ¿no? Se apoya en lo que se puede. Entonces hay una parte importante de nuestro grupo que se dedica también a la simulación de sistemas térmicos y a la implementación de sistemas térmicos en industria, intercambiadores de calor, producción de calor, etcétera, ¿no? Lógicamente eso también tiene su vertiente en el sector automoción, ¿vale?
Tenemos una parte del grupo que trabaja en el ensayo de motores, uso de nuevos combustibles, biocombustibles en motores, análisis de emisiones. Una parte muy importante del grupo en el momento en que nos vamos hacia la línea de biomasa, además, es el estudio y regulación de las emisiones. ¿Vale? El principal problema de la biomasa, a pesar de que la biomasa es una energía renovable, sabéis que son las emisiones, tanto las emisiones gaseosas como las emisiones de partículas, sobre todo es un problema muy importante. Y bueno, fundamentalmente entramos en el proyecto por esta parte, por la parte de biomasa, ¿no? De la utilización o valorización de residuos sólidos, ¿no? Aquí tenéis algunas de nuestras instalaciones, en este caso son pues calderas comerciales en las que bueno, trabajamos en su desarrollo, optimización, en el uso de nuevos combustibles. Sabéis que bueno, pues la biomasa, los combustibles derivados de madera son buenos combustibles que funcionan muy bien, pero una parte importante o grandes desafíos de la biomasa es la valorización de recursos que no sean tan buenos, ¿no? La utilización de biomasas o a veces residuales y otras veces de baja calidad, que tienen menos poder calorífico, que tienen mucha humedad, que tienen muchas cenizas, pero que económicamente son más rentables, ¿no? Entonces, bueno, esas biomasas cuando las utilizas tienen una serie de problemas de acumulación de cenizas, escorificación. Entonces, bueno, hay que estudiar bien el proceso para que seamos capaces de explotarlas, ¿no? No sé si se ve el vídeo. Sí. Entonces, bueno, aparte de los sistemas comerciales, lógicamente desarrollamos nuestras propias plantas piloto, porque a veces, pues bueno, si quieres estudiar, optimizar un proceso de combustión, cuando partes de un sistema comercial estás limitado, solo puedes hacer lo que el sistema te permite, ¿no? Y configurar, usar las configuraciones que ese sistema te permite. Cuando quieres ir un poco más allá, quieres controlar pues esas regulaciones de aire primario, aire secundario, la temperatura de los gases a lo largo de la combustión, estudiar un poco más en profundidad el proceso, necesitas tener absoluto control sobre el mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, desarrollamos nuestros propios quemadores donde es mucho más fácil medir emisiones, medir ensuciamiento, por ejemplo, en el caso de combustibles como el que veremos ahora, ¿no? Derivado de la industria agrícola, avícola, que genera mucha suciedad, ¿vale? Y antes lo mencionaba, es muy importante aquí caracterizar las emisiones, ¿vale? Las normativas nos limitan las emisiones de los sistemas de combustión, hay diferentes categorías. Y uno de los puntos más importantes hoy día es el tema de las emisiones de partículas, ¿vale? Sabéis que, al igual que los motores diésel, las biomasas las combustión de biomasa son uno de los grandes contribuidores a emisión de partículas. Las partículas sólidas son simplemente pues, lo típico que conocemos como el hollín o incluso cenizas volantes, ¿no? Son pequeños aerosoles, partículas sólidas en suspensión que se escapan en los humos de los gases, ¿vale? Entonces, digamos, son partículas muy peligrosas porque en general son partículas de muy pequeño tamaño. Cuando hablamos de combustión de biomasa, las partículas estamos hablando de partículas micrométricas. Si fueran partículas muy gruesas no son tan delicadas porque quedan en la atmósfera y por su propio peso sedimentan, caen. El problema son las partículas más pequeñas que se quedan volando. Aún por encima, cuando las respiramos, nuestro sistema respiratorio no es capaz de filtrarlas porque son muy pequeñas y se introducen en nuestro sistema respiratorio. Son partículas habitualmente de origen orgánico, con lo cual pueden ser cancerígenas. Entonces, bueno, es un tema delicado que hay que regular. Evidentemente hay muchos sistemas para retener partículas, ¿no? Pues una central térmica, por ejemplo, tiene sistemas o filtros electrostáticos. Sistemas industriales, pues tenemos filtros de mangas, tenemos ciclones. El problema de los ciclones es que retienen solo las grandes, no las pequeñas. Entonces hay una parte importante que hay que caracterizar y controlar, que es la emisión de partículas, ¿no? Bueno, aquí tenemos bastante experiencia en eso. Y cuando se trata de combustibles de baja calidad, esto es más importante. Hay que tenerlo mucho más en cuenta porque cuanto peor es el proceso de combustión, más partículas se van a generar. Lógicamente hay una parte experimental en la que probamos y qué medidas tienen efecto y demás, pero luego también hay una parte de desarrollo más teórico que permite un abaratamiento de este estudio, ¿no? Es decir, en el momento en el que nosotros conocemos un sistema y somos capaces de modelarlo matemáticamente, esto nos brinda unas herramientas que
nos ahorran dinero en el desarrollo, ¿no? Si nosotros tenemos que estar probando diferentes configuraciones de caldera, ahora construyo esto, pruebo esto, construyo, pruebo, pues eso tiene un coste económico. Si lo hacemos con un ordenador, pues al final la repercusión económica es menor y tiene un mayor beneficio para el cliente, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos desarrollos en este caso son en software de mecánica de fluidos computacional, de CFD, en el que se puede analizar, en este caso es un horno de gran tamaño, en el que tenía unos quemadores de gas. Esto era para calentar unas palanquillas de metal que pasaban a lo largo del horno, iban sufriendo un tratamiento térmico, ¿no? Acumuladores de agua, es decir, bueno, esta es una técnica que se puede aprovechar o utilizar para muchos problemas, ¿no? Entonces, ya centrando un poquito más en el tema, en el proyecto que os venía a presentar, ¿qué experiencia tenemos nosotros previa en la utilización de residuos o recursos? Bueno, en el año 2008, entre el 2008 y el 2011, participamos en un proyecto europeo que se llamaba DomoHit y precisamente ese proyecto iba de algo parecido, no de residuos de la industria avícola, pero sí que utilizábamos residuos de otras industrias agrícolas. Por ejemplo, restos de hueso de aceituna, cáscaras de almendra, es decir, residuos de ciertos procesos que hasta ese momento eran residuos y precisamente lo que se trataba era de encontrar una valorización. Aquella gente de la producción de aceituna siempre, perdía dinero por dar salida a esos residuos, a ese hueso de aceituna, cuando en realidad a lo mejor podía obtener de ellos un beneficio, ¿no? Entonces aquí se probaron diferentes combustibles para ver si eran explotables en concreto. Estos eran de origen mediterráneo, combustibles de la zona del Mediterráneo y demás, para ver si se podían valorizar en calderas comerciales directamente, ¿no? Y bueno, pues algunos funcionaron muy bien, otros, pues como el que os decía, el hueso de aceituna. En general, el mayor problema es la generación de escorias, lo que llamamos slagging y fouling, que son la escorificación de cenizas en el propio lecho, que lo que obliga es a paradas preventivas para limpiar el sistema, para que mantenga su eficiencia, digamos, dentro de unos límites, unos márgenes adecuados, ¿vale? Y siguiendo con ese, también hace poco finalizamos un proyecto con algunos de los, en el que ya había algunos de los partners que están en este mismo proyecto, ¿no? En el que se hacía una valorización también de residuos, de poda y de restos vegetales de la zona de Galicia, norte de Portugal. De hecho, era un proyecto transfronterizo en el que cooperábamos con gente del norte de Portugal y gente de Galicia, y lo que se trataba es eso, de valorizar pues el uso de xestas, tojo, kiwi, restos de procesos de otros, pues de la producción de kiwi y demás, para ver si eran viables energéticamente, ¿no? Pues hacía un tratamiento, se trituraban, se peletizaban, se le añadían aditivos para, pues si por sí solos no funcionaba bien, se añadían aditivos para ser capaces de que trabajaran bien. Y bueno, digamos que había una cierta ya trayectoria, ¿vale?, relacionada con el aprovechamiento de residuos, ¿no? Entonces ya vamos centrando un poquito en el tema. ¿Cuál es la importancia del sector avícola o por qué, lógicamente, si el sector avícola fuera muy pequeño y la posibilidad de valorización de esos residuos, pues oye, si generamos 10 kilos al año, pues a lo mejor no tiene mucho sentido estudiar y gastar dinero en su aprovechamiento, ¿no? Pero la realidad es que el sector avícola es importante, ¿no? Aquí tenéis algunos números, ¿no? El sector avícola, después del porcino, es el mayor productor de carne, ¿vale? Fundamentalmente hablamos de pollos, tanto pollo de engorde como para producción de huevos, ¿no? El mayoritario, sin duda, es la producción de pollo y de gallina, ¿no? Entonces, es un mercado que está creciendo. Actualmente España yo creo que es el segundo productor europeo de carne de ave, por detrás de Polonia. Bueno, creo que antes el Reino Unido, ahora al salir el Reino Unido, digamos, pues hemos pasado del segundo puesto. En lo que se refiere a producción de huevos, pues estamos por detrás de Francia, Alemania es el cuarto, pero digamos que es un sector productivo importante para nosotros. Aquí tenemos un poco la producción mundial, ¿no? Creo que los mayores productores son China, Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea anda por ahí por el 13%, una cosa así, es decir, es un sector, pues bueno, que produce bastante. En concreto en Galicia tiene un impacto bastante importante dentro de la producción española. Galicia anda, no sé si el 13%, aquí no lo veo bien. ¿Dónde está?
ahí arriba, en torno al 13%, el mayor productor es Andalucía con un 25%, pero somos de los mayores productores, ¿vale?, de carne. Entonces, hay bastantes granjas. ¿Y cuál es la problemática de estas granjas? Bueno, pues la problemática es la acumulación de esos excrementos, ¿no? Si sabéis un poquito, bueno, lo cuento un poco, supongo que la mayoría lo sabrá, pero cuando se va a llenar la granja con los nuevas gallinas, nuevos pollos y demás, lo que se hace es, en el suelo, se genera una cama que es serrín, básicamente, o biomasa, puede ser serrín de madera, serrín de paja, es decir, se genera una cama que durante la cría de esas aves o durante el tiempo que estén poniendo, esas aves van a hacer todos sus necesidades encima de esa cama, poco a poco, se va remolviendo y demás, pero digamos que esa madera lo que se va es llenando de excrementos, ¿no? Cuando finaliza el tiempo de maduración de esa carne o de esos huevos o lo que sea y hay que traer una camada nueva, lo que se hace es limpiar toda esa nave. Se retira toda la cama vieja y esa mezcla de eyecciones y madera hay que evacuarla e introducir una mezcla nueva de madera viruta, ¿no? Entonces la problemática aquí es ¿qué hacemos con toda esa cama que sale? Lo normal es deshacerse de ella, pero no deja de ser un residuo, ¿vale? Es un residuo que habitualmente se puede utilizar como abono, como estiércol. Claro, pero eso tiene un problema. Bueno, después mencionaré un poquito los problemas que también se va a afrontar en este proyecto. Si se utiliza ese abono de manera masiva, ¿hasta qué punto no estamos contaminando el suelo? Bueno, lógicamente hay una parte de nutrientes que se van a aportar, pero si se hace en exceso, pues a lo mejor se aportan muchos nitratos al suelo, tenemos problemas de contaminación de aguas, etcétera, ¿no? Tampoco se sabe, nunca se han hecho, hasta la fecha no se han hecho estudios en profundidad de hasta qué punto ese abono es bueno para el crecimiento de las plantas. Es decir, sabemos que también modifica la conductividad del terreno, sabemos que... ¿vale? Entonces, hay que estudiarlo un poco más en profundidad, que es una de las partes de este proyecto. Hay una serie de emisiones también derivadas en la industria avícola, ¿vale? Ahí están estimadas, sabéis que se puede hacer un poco un análisis global del proceso y se estiman que por cada kilogramo pues, de pollo generado, de ave, se emiten 5,4 kilogramos de CO2, ¿vale? Equivalentes de CO2. En la producción de huevos son algo así como 3,5 kilogramos por cada kilogramo de huevo producido. Realmente aquí parecen muchas y es que es bastante, pero la contribución a la emisión viene fundamentalmente del alimento de esas aves. Es decir, en torno al 80% de esas emisiones se generan en la producción del pienso para las gallinas. Pero claro, la producción se utiliza en la industria, ¿no? Lo que es el almacenamiento del estiércol y demás derivado es en torno al 10% de las emisiones. Y el resto de las emisiones sería pues, el consumo energético de la propia planta, para calefactar la planta que en invierno tiene que estar calefactada para que las gallinas no se mueran de frío, en verano a veces hace falta refrigeración, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿de cuántos residuos estamos hablando? Pues estamos hablando de cerca de 12 millones de toneladas que se generan anualmente, ¿vale? En España, solo derivadas de esto. Claro, son 12 millones de toneladas que el empresario tiene que deshacerse de ellas, pagar a lo mejor porque se las lleven, ¿vale? Entonces aquí estamos tratando de buscar una valorización para eso, una valorización que puede ser para aportar energía en la propia planta o para su uso como abono en algún otro sitio, ¿vale? Ahí están algunos de los problemas, ¿vale? Si se usa como abono, que es el uso más habitual que tenemos hoy día, pues bueno, modifica el pH del suelo, se introduce demasiados nitratos, amoníaco en el suelo. Pensad que son las deyecciones, es decir, eso tiene un contenido de amoníaco importante, ¿vale? Hay materia orgánica, hay que tener cuidado pues si hay enfermedades en las aves, pues que no salgan de ahí, ¿no? Y también tema de metales pesados. Entonces el proyecto AviEnergy lo que propone es precisamente eso, ¿no? Tratar de utilizar ese residuo, lo que hoy día se lleva mucho y es muy importante que hagamos, que es esa economía circular, ese uso de convertir los residuos en algo bueno, convertir los residuos en un recurso, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver las posibilidades que tenemos para ese residuo, para valorización energética o uso como abono.
Lógicamente es algo que se alinea muy bien con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿no? Con en concreto el objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, ¿vale? Y esto es un poco el resumen operativo de lo que pretendemos con el proyecto, ¿no? Hay unas granjas que son las que nos pueden proveer del producto. Entonces ese producto vamos a tratar de hacer una valorización, ¿vale? ¿De qué tipo? Bueno, en primer lugar una valorización térmica. Vamos a tratar de combustionar esas deyecciones. Lógicamente no se pueden utilizar tal cual, porque esas deyecciones tal cual están tienen un grado de humedad, un contenido de humedad muy alto. Hay que primero hacer un secado, ¿no? Pero una vez que se secan, lo que vamos a hacer es, en este proyecto, el objetivo es desarrollar un quemador, ¿vale? Tiene que ser pues, parecido a un quemador de biomasa, pero un poco adaptado, ¿vale? Que sea capaz de alimentar esto, ¿vale? Porque es serrín mezclado con deyecciones, lo que no es fácil de manejar, alimentarlo y quemarlo, ¿vale? Quemarlo de un modo sostenible en el tiempo. Es cierto que habrá que hacer paradas cada cierto tiempo para mantenimiento, limpieza, etcétera, pero que sea posible utilizarlo, ¿vale? ¿Con qué eficiencia? Bueno, la eficiencia realmente aquí no es tan importante. Las emisiones sí, pero la eficiencia, si no quemamos con un 90%, quemamos con un 70%, al final es un residuo que íbamos a pagar porque nos lo llevaran. Bueno, ahora de repente se convierte en un input para nosotros, para el empresario, ¿no? Entonces, la cuestión es que sea viable el sistema. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo realmente es quemarlo en la propia planta, ¿vale? La normativa prohíbe que este combustible que estos residuos sean transportados a otros lados. Hay que quemarlo in situ. Se puede manipular para su secado, pero debería quemarse in situ. Bueno, entonces la idea es quemarlo allí. ¿Para qué? Bueno, para generar agua caliente que nos valga para trabajar pues, en los consumos energéticos térmicos que tenga la planta y en el propio bienestar de las aves, que habitualmente en invierno pues, necesitan aporte de calor, ¿vale? Las cenizas generadas en este proceso, las cenizas que se obtienen de la combustión de ese residuo, vamos a estudiar su posible valorización como abono en el terreno. Es decir, hay una parte, lo que os comentaba antes, el CSIC, con el grupo de edafología, lo que va a estudiar es precisamente la utilización de esas cenizas, va a hacer experimentos viendo qué componentes, analizar químicamente las cenizas, y van a hacer pruebas en campo de uso como abono, ver cómo crecen las plantas, ver un poco el impacto que tiene en el pH del suelo, ver qué concentración sería permisible o se podría utilizar para su correcto uso como abono, ¿vale? Y luego hay una parte final en la que también se va a tratar de utilizar ese combustible no solo en la parte térmica, sino que se va a intentar probar su uso en una microcogeneración, es decir, en un ciclo de Rankine orgánico. El calor generado, tratar de generar electricidad, pues para el caso de una granja que esté aislada y que de algún modo pueda aportar o tener un apoyo eléctrico gracias a esto, ¿vale? Un poco en resumen, esas tareas son las que tenéis aquí. Vamos a partir de un residuo. Ese residuo, primero tenemos que caracterizarlo físico-químicamente, es decir, tenemos que saber su contenido de agua, su análisis inmediato, su análisis elemental, ¿vale? Vamos a hacer una serie de actividades, hay un paquete de actividades única y exclusivamente centrado en el secado, el estudio del secado, cuáles son los procesos por los que podemos secar más rápido posible el residuo. Es delicado, ¿vale? Pues es un residuo pues bueno, muy oloroso, hay que moverlo para que pueda secarse bien, bueno, tiene su problemática, ¿vale? En paralelo se diseña el quemador en el que se va a utilizar ese residuo. Lógicamente, después de las primeras pruebas habrá que optimizar, ver caudales de aire, etcétera, y analizar emisiones. La normativa nos regula las emisiones que podemos tener estos sistemas. De hecho, más que un quemador, aquí tenemos que diseñar casi una planta de incineración. ¿Por qué una planta de incineración? Porque la normativa lo que exige es una temperatura y un tiempo de residencia de los humos para garantizar que no se formen compuestos nocivos. El principal problema cuando quemamos residuos orgánicos es la posible formación de poliaromáticos cancerígenos, dioxinas, furanos, etc. Entonces esos compuestos, aunque estén en muy pequeñas proporciones, son muy nocivos.
La ventaja es que sabemos cómo eliminarlos, y eliminarlos pasa porque los gases de combustión estén pues medio segundo a 1000 grados o por encima de 850 grados durante un segundo y pico, ¿no? Entonces lo que hay que garantizar es en ese estudio del quemador que los gases tengan esa temperatura y estén ese tiempo de residencia, ¿vale? De hecho, este sistema no es totalmente autónomo. Por normativa es obligatorio que tenga un sistema auxiliar. En los arranques, en las paradas, en transitorios en los que la temperatura de los gases baje, tiene que haber un aporte auxiliar que sea de gasoil, de gas o de biomasa de otro tipo, que garanticen que la temperatura siempre sea esa, ¿vale? Bueno, pues todo eso hay que implementarlo, probarlo y después instalarlo en estos socios que tenemos en las propias granjas, instalarlo para que lo prueben y que funcione, lógicamente. Las cenizas generadas se caracterizan y se evalúan, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, el objetivo final es la producción de calor, el deshacernos del residuo y producir calor y, si es posible, electricidad con la microcogeneración, ¿vale? Lógicamente, a lo largo de todo el proceso hay un análisis de impacto ambiental, estamos midiendo cuánto estamos reduciendo las emisiones gracias a esto, estamos viendo un análisis del ciclo de vida, en cierto modo, de todo el proyecto, ¿vale? Y bueno, actividades lógicamente, que ahí la puse, bueno, digamos, no afecta al proyecto en sí, a la realización del proyecto, pero sí que es muy importante. La difusión de lo que estamos haciendo es importante para que la gente o propios empresarios del sector avícola y demás sepan que se está trabajando en esto y sepan que se está buscando una alternativa para eso que para ellos es un problema, ¿no? Y que pueda haberla, que pueda haber algo que les ahorre algo de dinero, les evite tener que estar deshaciéndose de ese residuo. Entonces es importante dar a conocer la actividad, ¿no? Bueno, esto es un poco el paquete todo de tareas más detallado, no voy a entrar aquí, lógicamente, simplemente, bueno, es un proyecto que empezó en marzo del 21 y que finaliza 2 años después, en marzo del 23, ¿vale? Estamos ahora mismo, pues, mediado el proyecto. Los principales desafíos, que algunos ya se intuían cuando en la concepción del propio proyecto, pero que a medida que va avanzando nos damos cuenta de dónde están los hándicaps y demás, ¿no? El primer problema es la variabilidad en la composición. No tanto la variabilidad, digamos, en el análisis químico, sino en la humedad. La humedad varía muchísimo de verano a invierno, a lo largo del año cambia esa composición. Entonces, claro, si tú diseñas un quemador para un cierto combustible y ese combustible va cambiando, hay que adaptarlo. Tiene que ser flexible, ¿vale? Luego, el material base de la cama es muy importante. No es lo mismo una cama de viruta de madera, que joder, la viruta de madera se quema genial, que una cama de viruta de paja. Es que la paja es mala. Si intentamos quemar biomasa, paja, ella sola ya es problemática. Claro, pues la mezcla de paja con deyecciones es mucho más problemática que madera con deyecciones. Entonces es importante qué cama se utiliza. Y ahí, claro, realmente en las granjas van al dinero, a lo más barato y lo más sencillo, ¿no?, que puedan utilizar. El proceso de secado es delicado, ¿no? Y luego ya en la parte de combustión, pues eso, el control de las emisiones que decíamos, el ensuciamiento y la escorificación va a ser importante. Los primeros análisis que tenemos de ceniza nos dicen que puede ser muy problemático, ¿no?, que se va a acumular sinterizados, puede haber sinterizados en el proceso de combustión, ¿vale? Y tenemos que ver qué pasa con las cenizas, ¿no? Las cenizas, pues bueno, en principio son un buen abono y van a enriquecer el suelo, pero hay que ver en qué proporciones, ver si tienen metales pesados y eso puede generar un problema. A lo mejor no las podemos usar tal cual, ¿no? Hay que ver un poquito más eso. Actualmente, pues bueno, ¿en qué estado estamos? En cuanto se ha caracterizado perfectamente ya físico-químicamente los materiales, los residuos con los que trabajamos. Ahí tenéis unas muestras. Esto es la cama base, es viruta de madera. En este caso es un resto de pollinaza. Pollinaza son las deyecciones, es la cama mezclada con las deyecciones de pollos. Y luego la pavinaza es, pues, de pavos, ¿no? Entonces están probando, se han analizado las dos. Tienen un contenido de humedad alto, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, esto es el análisis elemental. Tiene un contenido en nitrógeno elevado, ¿vale? Eso es algo que ya esperábamos, pero no necesariamente muy alto. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos referencias de proyectos anteriores. Aquí tenemos el contenido de nitrógeno de madera, tojo, biz, kiwi, ¿sí? Y por ejemplo, el contenido de nitrógeno
Este sería pollinaza y pavinaza, ¿vale? Es algo más elevado, pero bueno, en lo que refiere a la combustión no va a ser excesivamente problemático. Va a tener, obviamente, más emisiones de óxidos de nitrógeno. Sabemos que si hay nitrógeno en el combustible va a salir como NOx, eso es inevitable, pero no es tan elevada. Quizás sea incluso más peligroso el nitrógeno cuando lo usamos en el suelo que en el momento de la combustión, ¿vale? Aquí lo tenéis comparado también el análisis inmediato, ¿vale? El análisis inmediato, si sabéis, pues es el contenido en carbono fijo, en volátiles, en ceniza. Bueno, pues estos dos serían la pollinaza y pavinaza, tienen un contenido de humedad elevado. Eso sí que es lo que es un poquito problemático. Pero si el secado va bien, pues podemos reducirlo, ¿vale? Tiene un contenido de humedad en torno, pues eso, al 20%, 20 y pico, depende del momento del año, ¿vale? Las cenizas ya se han caracterizado también, la cantidad de cenizas y los elementos que aparecen. Aparece bastante potasio, sílice, sodio. Son elementos que sabemos que en las cenizas pueden dar problemas de fusibilidad, es decir, las cenizas cuando tengamos combustión van a fundirse, van a quedar en el lecho y pueden generar problemas, ¿vale? Bueno, es un poco el estado en el que va avanzando el proyecto. Ya se ha diseñado, tenemos un diseño y se ha construido un primer prototipo del quemador que en breve se empezará a probar, y con la idea de instalarlo en las granjas en cuanto sea posible, ¿vale? Y básicamente, como conclusiones un poco, pues una de las conclusiones más importantes es que en el momento en que arrancó este proyecto y empiezas a moverte un poco también en este mundillo, y yo conozco gente que tiene granjas y ya hablas con ellos y demás, pues realmente constatas el interés que tienen en esto, ¿no? Es decir, para todos el deshacerse, cuando le dices, oye, podría haber la posibilidad de que ese residuo se convierta en... Y dicen, joder, aunque cueste un poco cambiar la caldera y demás, te dicen, si no tengo que andar sacándolo, si yo mismo gestiono mi residuo, le doy valorización y demás, dicen, me interesa el tema, ¿no? Y eso es importante. Y a partir de ahí, pues bueno, un poco los problemas que os he estado contando, ¿no? Del problema de la caracterización, de la variabilidad del recurso, su composición. Bueno, estamos un poco lidiando con eso, todavía estamos en una fase inicial, media del proyecto, pero esperamos que, bueno, estamos ilusionados y yo creo que esperamos contribuir a mejorar un poquillo en ese sector, y que lo que desarrollemos pueda llegar al mercado, que al final es lo importante, ¿no? La investigación está muy bien, pero si no hay esa transferencia y esa investigación acaba contribuyendo y mejorando digamos, aportándole algo al empresario, pues no tiene tanto interés, ¿no? Y esto era todo lo que traía para contaros. No sé si alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta que hacer, pues encantado de resolverla, o ahora, o al acabar, o cuando veáis más conveniente. ¿El modo de generación de energía cómo sería? Sería como una caldera que tiene un ciclo de Rankine orgánico, es decir, se usaría el calor generado en la caldera directamente para aplicar a un ciclo de Rankine orgánico. Es como un ciclo de una central térmica, lo que pasa que a pequeña escala. Utiliza un refrigerante para evaporarse a menor temperatura, es decir, en una central térmica tenemos un foco de calor muy grande, de alta temperatura, en una caldera doméstica es más bajo, pero el funcionamiento es el mismo, simplemente se evapora un gas y se expande en una turbina, ¿vale? Es un sistema muy caro, es un sistema, más allá de que pueda funcionar y genere la electricidad, tiene baja eficiencia y es caro, pero bueno, hay que saber si valdría o no. Es caro si es muy pequeño. Si estamos hablando de una granja grande que tiene una caldera muy grande y genera mucho calor, pues a lo mejor es viable económicamente, ¿vale? Nosotros lo que decíamos, por ejemplo, que con calderas de biomasa, el problema es que no es una temperatura constante, Claro. oscila bastante. Sí. Ese es el problema por eso hay probablemente que poner un apoyo. Es decir, digamos, en la regulación de la caldera, en cuanto baje la temperatura, pues a lo mejor hay que aportar gas o hay que aportar madera. Esto perfectamente podría funcionar a lo mejor con una cocombustión, en la que en momentos en que baja la temperatura aportamos más pele de madera, por ejemplo, o serrín o lo que sea, y eso empezamos a quemar bien y subimos de nuevo la temperatura. Bueno, eso se puede hacer, complica el sistema, lógicamente, ¿no? Pero claro, hay que garantizar esa temperatura, lo que es una cuestión normativa. Entiendo que habéis valorado otras opciones antes de quemarlo, el tema del biogás, o así.
Claro, eso está más orientado en industria, bueno, ganadera y demás, sí se utiliza más biogás. Esto, lo que es la fermentación y demás, no genera demasiado biogás, es más complejo. Y luego la alimentación de los pollos hace que varíe el residuo. Claro, el residuo cambia, por eso tanta variabilidad. Va a ser una granja, pues comen, pues, supongo que habrá más o menos igualdad, pero ahí supongo que cada uno... Sí, al final el pienso, normalmente esto funciona también por cooperativas, entonces cuando estás en una cooperativa te dicen, oye, este es el pienso que hay que... Entonces sabes que todos esos van a tener algo parecido. Claro, en el momento que te vas a una de pavos, no tiene nada que ver, eso es un pienso también, pero es diferente. Entonces ahí... Pero esos son cambios de composición, bueno, diría pequeños. Nos afecta mucho más la diferencia entre invierno y verano por la humedad que otras cosas.